Bueno, esto es un video para mostrar cómo se puede agregar Hibernate a un proyecto de Maven. Este video no pretende ser una explicación o ser como, sí, ser una explicación de Hibernate como tal, pero sí vamos a mostrar cómo se puede agregar el framework a un proyecto de Maven y vamos a crear una pequeña base de datos para hacer una consulta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo proyecto de Maven. Buscamos aquí Maven, no aparece, busquémoslo aquí, Maven Project, listo. Vamos a Next, vamos a el catálogo para seleccionar nuestro arquetipo. Entonces vamos a seleccionar nuestra categoría de internal, nuestro catálogo de internal y vamos a coger un arquetipo de Quick Start. En este momento estamos en la versión 1.1, démosle Next y listo. Vamos a colocar un nombre a nuestro artefacto, que va a ser el nombre de nuestro proyecto, llamémoslo Maven con Hibernate. Coloquemos nuestro grupo ID, que es el grupo de empaquetado. Coloquemos, digamos, com Hibernate. Y ya para que nuestro paquete por defecto nos quede con Hibernate, Maven con Hibernate. Vamos a Finish y esperamos a que se nos cree nuestro proyecto de Maven. Aquí mi STS lo está creando. Por cierto, estoy utilizando Spring Tool Suites, que es una versión de Eclipse optimizada para Spring, pero se puede utilizar cualquier Eclipse que se tenga. Bueno, aquí vemos que por defecto nuestro arquetipo nos está funcionando con Java 1.5, entonces vamos a cambiarlo para que coloquemos un Java 1.8 y primero vamos a borrar esta clase que nos creó aquí Maven por defecto. Vamos a mirar y borremos también esta clase test porque no vamos a utilizar nuestros tests. Maven por defecto aquí en nuestro POM XML nos trae la dependencia de JUnit. Vamos a quitarla porque no vamos a utilizar la dependencia de JUnit, solo vamos a utilizar, en mi caso voy a utilizar MySQL, entonces vamos a utilizar tanto el core de Hibernate como el driver de MySQL. Pero entonces ya en un momentico lo vamos a ver. Vamos a nuestro build path, configure build path y vamos a library para cambiar nuestra librería. Démosle remove, agreguemos la librería y agregamos nuestro JRE. El JRE que yo tengo en mi workspace por defecto es el 1.8, entonces vamos a agregar nuestro JRE 1.8. Listo. Vamos a crear una, una clase, un main, llamemos la clase main. Simplemente va a ser el punto de entrada de nuestro proyecto y vamos a agregar un main. Para los que no saben cómo se crea este shortcut, es simplemente se copia la palabra main y se escribe control espacio y nos sale esta ventanita, damos enter y automáticamente se nos coloca nuestro main. Listo. Aquí tenemos ya nuestro main, entonces vamos a proceder con traer nuestras dependencias. Entonces vamos a nuestro POM XML y voy a abrir Google Chrome para traerme las dependencias de Maven Repository. Aquí abrimos Google. Y es importante que nos traigamos el core de Hibernate. Importante recordar que esa es la dependencia. Entonces vamos a buscar Hibernate Core Maven Repository. Aquí tenemos todas las versiones que tenemos. Coloquemos una, puede ser esta 5.4.22, que es una versión un poquito más vieja para que sea un poco más estable. Entonces colocamos aquí nuestra dependencia de Maven. Algo que nos va a pasar aquí es que cuando actualicemos nuestro proyecto se nos puede volver a cambiar la versión de nuestro Java. Entonces se puede volver a cambiar simplemente. Organicemos un poquito el POM, quitemos esta URL y listo, démosle a guardar. Y vamos a nuestras librerías, démosle a guardar y esperemos a que se nos descargue nuestra librería de core de Hibernate. Mientras tanto, vamos buscando
nuestro MySQL, nuestro driver de MySQL, MySQL, JDBC Driver, Maven Repository. Dejémoslo por aquí, miremos a ver cómo va nuestro proyecto. Aquí parece que ya se actualizó. Aquí en Maven Dependencies ya me sale por aquí que tengo el core de Hibernate. Listo. Ahora mi proyecto ya tiene Hibernate, ya tiene la librería de Hibernate. Ahora vamos a traernos la librería de MySQL Connector. Entonces cojamos esta y colocamos nuestra librería MySQL Connector. MySQL Connector Java. Este driver de MySQL se necesita porque Hibernate por defecto funciona con un archivo de propiedades que se llama persistence XML, que ya enseguida voy a mostrar cómo se hace. Aquí es donde tenemos que referenciar cuál es el conector que vamos a usar, cuál es el driver que vamos a usar para nuestra conexión. Entonces, listo. Ya tenemos nuestras librerías. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, empecemos mejor vamos aquí a src main y vemos que este arquetipo de Maven no nos creó el empaquetado completo, porque lo normal es que dentro de main tengamos una carpeta de Java, una carpeta de resources y en caso de que sea web, un proyecto web, tengamos una carpeta llamada web app. Pero entonces vamos a crear nuestra carpeta de resources, vamos a guardar. Bueno, aquí no me la está tomando automáticamente. Ya main, resources, bueno, coloquémosla. Una manera de colocar la carpeta es colocando aquí un source folder, dándole browse en src main resources. Le damos finish y ya nos crea aquí la carpeta de src main resources. Aquí dentro de src main resources vamos a crear otra carpeta. Vamos a creémosla desde aquí que es más fácil. src main resources new folder. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar metainf y es importante que tenga este mismo nombre, metainf, metainf. Dentro de nuestra carpeta metainf vamos a crear un archivo XML que se va a llamar persistence.xml. La estructura de este XML yo me la voy a traer de otro proyecto que tengo, pero se las voy a dejar en la descripción. Entonces, dentro de nuestra carpeta resources tenemos nuestra carpeta metainf y nuestro persistence XML. Voy a copiar y pegar este código aquí, persistence.xml, listo, y lo voy a explicar. Este archivo de persistence XML simplemente es un archivo de configuración de Hibernate que le va a decir a Hibernate a dónde se tiene que conectar y con qué usuarios. Entonces, listo, lo que vamos a hacer es que bueno, expliquémoslo desde el principio. Simplemente aquí tenemos una cabecera que dice que la versión de XML es 1.0 y que utiliza codificación UTF-8, que la versión del persistence es 2.1 y que tenemos algunas referencias de namespace. Aquí están. Listo. Este nombre es muy importante. La unidad de persistencia es este pedazo. Este pedazo es la unidad de persistencia que se va a colocar cuando se cree nuestro Entity Manager, nuestro manejador de entidades, para hacer las transacciones a nuestra base de datos. Y que el tipo transaccional es Resource Local. Bueno, aquí en este provider le vamos a, como JPA, que es lo que es, digamos, el core del ORM para Java. Es, como decirlo, la base de Hibernate. Hibernate es una codificación de JPA. Entonces, lo que tenemos que colocar aquí es el proveedor de JPA que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Hibernate. Entonces lo que vamos a colocar es
Nuestro proveedor va a ser esta clase org Hibernate JPA Hibernate Persistence Provider. Y ahora sí, las propiedades con las que nos vamos a conectar a nuestra base de datos. Yo tengo una base de datos MySQL, la tengo por aquí, y tengo una tabla de cursos. Entonces vamos a modificar este persistence XML. La URL a la que nos vamos a colocar es jdbc MySQL localhost por el puerto 3306 y me va a conectar a esta base de datos. A curso Java es una base de datos que yo ya tengo creada y le vamos a colocar el server timezone igual a UTC. Este parámetro no es necesario para todas las versiones de MySQL, pero para la versión que yo tengo sí es necesario. Vamos a decir que nos vamos a conectar en este caso no con Spring User, sino con root y vamos a utilizar esta misma contraseña. Y aquí es donde necesitamos colocar nuestro driver de MySQL, que vamos a utilizar con MySQL CJ Driver. Entonces, este driver, ¿dónde está? Está en nuestras dependencias de MySQL. Busquemos aquí MySQL Connector, aquí la tenemos. Y nuestro empaquetado es con MySQL CJJDBC, con MySQL CJJDBC, aquí está. Y nuestro driver es driver.class. Entonces esta es la clase, esta driver.class es la clase que va a funcionar de driver para nuestra conexión hacia mi base de datos MySQL. Listo. Entonces, esa es la macroestructura del persistence XML y es el archivo con el que funciona por defecto Hibernate. Entonces, cuando creamos una unidad de persistencia, lo que se hace es que se busca este archivo persistence XML en esta ruta por defecto que es main resources metainf y con este nombre exacto persistence.xml para que Hibernate sepa hacia dónde conectarse y cómo. Entonces, ya teniendo este paso listo, vamos a crear nuestra conexión a la base de datos. Vamos a crear una clase, podemos llamarla Hibernate Connector por decir algo, Connector, y vamos a hacer como una especie de fábrica. Entonces vamos a crear primero un private entity manager. Esta clase entity manager está dentro de la API de Java's Persistence. Private entity manager, podemos llamarlo manager. Apretamos Control Shift O para importar la dependencia. Ahí está, Java's Persistence. Entity Manager. Esta dependencia viene dentro del core de Hibernate. Y ahora necesitamos una manera de inicializar este Entity Manager. Aquí me falta una. Podemos crearnos, digamos, un método. Esto la verdad lo estoy improvisando, pero podemos crearnos, la verdad, podemos crearnos un método que, que se llame, por ejemplo, que sea, que retorne mi manager, que retorne Entity Manager, el que tenga un manager, que se llame Get Manager y que dependa de un Entity Manager Factory. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir Entity Manager Factory, Entity Manager Factory, Factory, que es con esta fábrica es con la que vamos a crear nuestro manager. Entonces, ¿y cómo la vamos a crear? Vamos a utilizar el persistence XML que ya creamos. Entonces vamos a decir, va a ser igual a mi API de persistence.create Entity Manager Factory. ¿En términos de qué? Aquí va el nombre de mi unidad de persistencia. Démosle un enter aquí. Persistence Unit Name. El nombre de mi unidad de persistencia es este, el que colocamos aquí. Mi unidad de persistencia. Aquí dice Persistence Unit Name, mi unidad de persistencia. Entonces nos tomamos este nombre, ese nombre puede ser otro y lo colocamos aquí como un parámetro de este método crear Entity Manager Factory. Este método crear Entity Manager Factory es el que se va a encargar de hacer toda la conexión a mi base de datos. Ya teniendo este Entity Manager Factory podemos hacer que este método funcione como una fábrica que trate a ese Entity Manager como singleton. Entonces podemos decir, coloquemos este Entity Manager aquí.
private, sí, private entity manager factory, factory, y preguntemos si factory es igual a null, instanciela y return factory punto create entity manager. Bueno, aquí estoy viendo que no vamos a necesitar este atributo. De lo contrario, else return factory.create entity manager. Listo. Ahora, este método que se llama getManager es el que vamos a utilizar para obtener nuestra conexión. Entonces, recapitulando qué fue lo que hice. Creé un Entity Manager Factory, un objeto de Entity Manager Factory de la API de Java Persistence. ¿Con qué? Con la clase estática Persistence, con el método estático Create Entity Manager Factory que recibe una unidad de persistencia que está dentro de mi Persistence XML que está en esta ruta. src main resources metainf persistence XML. Entonces, si esta fábrica se me crea bien y cuando retornamos nuestro Entity Manager, este Entity Manager es lo que nos va a permitir controlar toda nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a utilizar este Entity Manager y vamos a crear una tablita aquí en la base de datos rápido, la vamos a hacer rápido y vamos a crear su respectiva entidad. Como esto no es un curso de JPA, vamos a crear una entidad muy sencilla. Aquí vamos a crear una entidad, llamémosla usuario. No, vamos a ver si usuario, a ver si, listo, aquí no tengo usuario. Vamos a crear una entidad que vamos a llamar usuario y vamos a utilizar nuestras etiquetas. Que la marcamos como una entidad y vamos a decir que esta entidad tiene un ID de tipo entero y que tiene un nombre de tipo string. Listo. Vale, control shift O, persistence.entity para importar las anotaciones y vamos a decir que esta columna se llama nombre. Listo. Y aquí tenemos el ID. Listo, vamos a colocar unos getters y setters. Source, generar getters y setters, ID, nombre. Y vamos a colocar un toString. Source, generar toString. Y listo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra entidad y tenemos nuestra clase main. Entonces, ¿cómo vamos a usar todo esto que creamos? Lo primero vamos a mapear nuestra clase, nuestra tabla usuario aquí en nuestro MySQL usuario. Voy a hacerlo mejor con SQL. Don't save. Más sencillo. Démosle aquí. Alumno. O bueno, creémosla desde aquí. Usuario. Tiremos esto para abajo.
Ok, creemos nuestra tabla. Usuario y coloquémosle un ID de tipo entero que va a ser clave primaria y not null. Y coloquémosle su otra columna que era nombre de tipo varchar, coloquémoslo de varchar de 255 de y que también va a ser not null. Listo. Démosle apply changes to object, yes. Démosle apply para que nos cree nuestra base de datos, para que nos cree nuestra tabla usuario. Cerramos aquí y tenemos nuestra tabla usuario con ID, nombre y vacía. Vamos a insertar unas cuantas filas, insert, into, esto es curso Java punto usuario. Vamos a ingresar un ID y un nombre. Coloquemos este ID con minúscula. ID, nombre, values. Coloquemos uno y nombre coloquemos, digamos, Andrés Camilo Díaz. Andrés Camilo Díaz. Bueno, insertemos otro. 2 y listo. Démosle select y ahí tenemos nuestros dos registros. Insertemos un tercero con otro nombre. El nombre Juan Camilo Morales. Listo. Damos el asterisco y ahí tenemos nuestros tres registros. Y ahora volvemos a nuestro código. Listo. Ya teniendo mapeada nuestra tabla usuario en nuestra base de datos, vamos a utilizar nuestro Hibernate Connector. Entonces, a nuestro Hibernate Connector en nuestro Persistence XML le dijimos que se iba a conectar a la base de datos curso Java. Por lo tanto, vamos a poder hacer consultas sobre la tabla usuarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Hibernate Connector. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto estático por conveniencia. Vamos a hacer esto estático para que podamos utilizarla como si fuera un singleton. Entonces vamos a colocar Hibernate Connector punto get manager punto create query. Vamos a crear una query y aquí le vamos a mandar una expresión de HQL. Una expresión de HQL es una especie de SQL pero que funciona para Hibernate. Es muy similar. Pues simplemente hacemos un select u from usuario importante este nombre, from usuario importante este nombre usuario no es el nombre de la tabla, sino que es el nombre de la entidad, es el nombre de la clase. Eso es un dato bien importante porque si no, luego no funcionan las consultas. Listo, vamos a crear esta consulta y vamos a asignarla a un objeto query de Javax Persistence. Que aquí está, de Javax Persistence. Importante que sea de Javax Persistence porque Javax Persistence es el estándar para hacer nuestras queries. Entonces, simplemente como vamos a colocar un sysout para mirar que si esta query nos funciona, le damos query.get list, no recuerdo cuál es el método, déjenme validar, execute id, execute id, update, get fields, get result list. Listo. Entonces, ¿qué debería hacer esto? Nos debería mostrar por pantalla. Si todas las configuraciones que hicimos bien, nos debería mostrar aquí en nuestra consola de Eclipse los tres registros que tengo aquí en mi base de datos. Vamos a darle a esto run as
Java Application. Estos registros son de Hibernate. Todos estos logs son de Hibernate. Vamos a ver si nos falla algo. Ah, perfecto. Entonces aquí vemos. 1, Andrés Camilo Díaz, Andrés Camilo Díaz. 2, Andrés Camilo Díaz. Y 3, Juan Camilo Morales. Entonces aquí podemos observar que las configuraciones ya están listas, que estamos utilizando una entity para mapear nuestra base de datos llamada usuario, nuestra tabla llamada usuario, gracias a nuestro persistence XML. Entonces, esta viene siendo como la manera en la que podemos utilizar Hibernate y ya utilizar pues como todos los poderes que tiene Hibernate para manipulación de datos y incluso pues como el mapeo automático de la base de datos a partir del modelo, a partir de nuestras entities, pero eso ya no lo voy a mostrar, pero esta es la manera en la que podemos ya configurar simplemente con dos dependencias cómo podemos colocar Hibernate en nuestro proyecto Maven. Importante, muy importante, el archivo debe llamarse persistence XML, debe estar en la carpeta metainf, debe ir en mayúscula metainf. Aquí, sí, aquí no podemos colocar celda asterisco porque nos generaría un error en las sentencias HQL, es otro dato importante también. Y importante también pues entender el tema de que la fábrica, de que la Entity Manager Factory, cuando le decimos crear Entity Manager con la unidad de persistencia, es el momento en el que Hibernate intenta hacer todas las conexiones y nos lanza todos estos logs. Y es el lugar como propenso a errores en estos casos, en caso de que, digamos, no tengamos bien configurados nuestros parámetros para la conexión a la base de datos, que de pronto no tengamos el driver correcto. Por eso es importante tener en mente que necesitamos tanto el driver como el core de Hibernate. Y listo, ya este vendría siendo pues como la macroestructura de nuestro proyecto, cómo debería quedar y, y ya comenzar a utilizar pues todas las bondades que nos da Hibernate. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.